¿Cuántas horas de sueño por noche crees que los humanos realmente necesitan para funcionar a un alto nivel? Si no dormimos suficiente, ¿qué significa eso? Me refiero al sueño crónico o la falta de ello. ¿Qué le sucede al cuerpo si no dormimos suficiente? La primera pregunta es, ¿cuánto sueño necesitan las personas? Y hay una respuesta general porque, lo creas o no, hay algo llamado cronotipos donde las personas tienen genes que afectan cuánta cantidad de sueño realmente necesitan. Y la mayoría de las personas necesitan de 7 a 9 horas de sueño por noche. Sin embargo, daré Sí. la salvedad de que esas personas excepcionales tienen ciertos genes que hacen que no requieran tanto y pueden funcionar bastante bien con menos de 7 horas. Esa es la excepción, no la regla, ¿verdad? Pueden funcionar con menos, pero ¿eso también les permite optimizar su cuerpo y su mente con menos? Es interesante porque tiene que ver con su ritmo circadiano, este reloj de 24 horas en el que está nuestro cuerpo, todas nuestras células, nuestro metabolismo, la producción de neurotransmisores y hormonas. Cuando ese ritmo se interrumpe, las cosas se descontrolan un poco. El ritmo circadiano de esas personas tiene una diferencia fundamental pequeña. Y esa es la razón por la que pueden estar más ¿En saludables serio? con menos sueño. No sé mucho sobre esa excepción, así que no quiero centrarme en eso. ¿Es como el 1% de la No población? sé qué porcentaje. No es mucho, pero sí existe. Quiero reconocer su existencia porque habrá personas que escucharán eso de 7 a 9 horas y luego ese 1 a 3% de personas dirán que no necesitan eso. Muchos se sienten bien después de solo dormir 5 horas. Y está bien, tal vez puedas funcionar ahora, pero ¿qué pasará en 20 o 30 años? Esa es una buena pregunta. Eso podría afectar tu cuerpo más tarde porque ahora estás privado de sueño. Bueno, si piensas en el sueño, es definitivamente un momento de rejuvenecimiento, de reparación. Todos nuestros procesos de reparación están ocurriendo cuando estamos durmiendo, ya sea que estemos reparando el daño a nuestro ADN para prevenir que obtengamos mutaciones que causan cáncer, por lo que son mutaciones oncogénicas, ya sea que estemos reparando nuestro cerebro, limpiando mucho de la suciedad que se acumula durante el día. Estas son cosas pequeñas, como piezas de fragmentos de proteína y agregados. Cuando dormimos, es como si limpiáramos todo eso. Hay un proceso llamado el sistema linfático que se activa y literalmente expulsa este fluido linfático a través de nuestro cerebro, como un lavado, como ¿De una verdad? limpieza, y lo expulsa físicamente a través del sistema linfático. Eso es muy importante para prevenir la acumulación de agregados de proteínas como el beta-amiloide, que está involucrado en la enfermedad de Alzheimer. Por eso, el sueño está conectado con las enfermedades neurodegenerativas, porque es un momento de reparación. Sucede mucho en el cerebro, pero también en tu metabolismo. Tu presión arterial se restablece. Todo se restablece durante el sueño. La digestión se detiene para que puedas hacer todas estas reparaciones. Así que piensa en tu cuerpo como un teléfono. Imagina que tu cuerpo es un teléfono y si no recargas tu teléfono por la noche o cuando lo necesitas, Muere. se descarga. No va a funcionar correctamente. Eventualmente morirá y no podrás usarlo. Tienes que recargar tu batería cuando duermes y eso es lo que haces. Y eso incluye todo, desde la función cerebral hasta la función de las células inmunitarias. Tu sistema inmunológico también se repone al metabolismo. Y esto es algo en lo que mucha gente no piensa. La mayoría de las personas, cuando piensan en la falta de sueño, piensan en la niebla mental. Sienten que no están funcionando correctamente o en su máxima capacidad. Pero no sé si la mayoría de la gente está pensando en la diabetes tipo 2, en el síndrome metabólico. Considero que eso está pasando, ya que ciertamente yo no me lo planteé hasta que me convertí en madre y estaba usando un monitor continuo de glucosa. Eso es algo que puedes colocar en tu brazo. Yo lo puse en mi área abdominal. Mide continuamente tus niveles de glucosa en sangre. Y por supuesto, cuando te conviertes en una madre primeriza, tienes falta de sueño. Especialmente una madre cuando se levanta para amamantar a su hijo 3 veces por noche. Tienes un sueño muy fragmentado. Y estaba usando un monitor continuo de glucosa. Y fue muy revelador lo que estaba sucediendo con la regulación de mi glucosa. Estaba completamente descontrolada. ¿Qué estaba pasando? Mis niveles parecían de prediabético.
Y era raro, porque estaba comiendo sano. Estaba comiendo mis alimentos saludables, mis vegetales y mi salmón. ¿Y frutas? No estaba tan físicamente activa como de costumbre porque ya sabes, especialmente el primer mes después de tener un bebé. Pero pronto diré algunas buenas noticias respecto a esto. Para mí fue tan loco ver mis niveles de glucosa en ayunas increíblemente altos sin cambiar realmente mi dieta. Todavía estaba un poco físicamente activa. Estaba saliendo a caminar, pero no estaba haciendo mi rutina habitual, como correr. Eventualmente empecé a hacer entrenamiento por intervalos de alta intensidad. El punto es que algunas personas pasan por etapas en las que duermen de 1 a 3 horas menos por noche durante 3 noches seguidas. Entonces, ¿qué tan común es no dormir 1 hora menos por noche durante 3 noches seguidas? Eso es muy común. Me pasa todo el tiempo. Y ha habido estudios que han analizado qué le sucede a las personas normales, entre comillas, sanas que no han sido diagnosticadas con ninguna enfermedad metabólica. Lo que pasa es que después de 3 noches durmiendo entre 1 y 3 horas menos por noche, su cuerpo no está eliminando la glucosa adecuadamente, por lo que sus niveles de glucosa se mantienen elevados. Además de eso, no están produciendo suficiente insulina para reducir los niveles de glucosa en sangre, y por lo tanto, tienes los mismos niveles a aquellos resistentes a la insulina o prediabéticos si miras los números concretos. Nuevamente, esto es solo por no dormir lo suficiente durante 3 noches seguidas. Y ni siquiera es una restricción total del sueño donde les quitas 4 o 5 horas. Es solo 1 a 3 horas menos. Realmente tiene efectos profundos en el metabolismo. Y esto se acumula. Hay un efecto acumulativo. Se llama deuda de sueño. Cuando duermes menos cada noche, es como si acumularas una deuda de sueño. ¿Se puede pagar la deuda de sueño? La buena noticia es que, aunque no lo creas, al menos con respecto a los efectos metabólicos y también los efectos cognitivos, es que el ejercicio puede ayudar a contrarrestar mucho de eso. Eso es algo que aprendí con mi propia experiencia, como mencionaba antes. Sí, y tienes una cita sobre esto que decía que incluso 1 hora menos de sueño por noche durante 3 noches puede alterar cómo tu cuerpo procesa el azúcar y llevar a una resistencia leve a la insulina. Pero el entrenamiento HIIT casi puede revertirlo. Entonces, puedes dormir menos, pero entrenar duro y revertir los efectos negativos. Según la investigación y según mis propios datos anecdóticos, yo creo que es posible. Existen razones. Cuando estás haciendo entrenamiento de intervalos de alta intensidad, estás haciendo intervalos que son duros. Vas por encima de lo que normalmente harías si solo salieras a correr. Vas al 85% de tu frecuencia cardíaca máxima. Y lo haces durante un periodo de tiempo que es un intervalo. Luego, tienes un periodo de recuperación más suave. Así que estás haciendo mucho ejercicio de intensidad vigorosa, donde no puedes hablar porque estás entrenando demasiado fuerte. Esa es la verdadera prueba aquí. Lo que sucede cuando estás entrenando tan duro es que estás forzando a tu sistema energético a utilizar solo glucosa. Lo que sucede es que solo utilizas glucosa y produces un metabolito llamado lactato. Y todos pensaban que el lactato, este metabolito que estás produciendo cuando te esfuerzas mucho, es un producto de desecho o subproducto inútil. Resulta que eso es incorrecto. El lactato en sí mismo no solo es utilizado por otros tejidos. Tus músculos están produciendo lactato porque están usando glucosa. La razón por la que están usando glucosa es porque tu cuerpo no puede llevar oxígeno a tus músculos lo suficientemente rápido. Y se usa como energía, básicamente, y lo haces a través de las mitocondrias. Entonces, estás produciendo este lactato y usando glucosa en su lugar. El lactato se transporta al cerebro, al corazón y al hígado, y se usa como una fuente de energía muy favorable. También hay algo que se conoce como una molécula de señalización. Es la forma en que tu músculo se comunica con otras partes del cuerpo, incluyendo el músculo. Y lo que hace el lactato es que señala a las células que produzcan más o menos de eso. Entonces, el músculo está consumiendo mucha glucosa porque es la única energía que puede usar. Necesita encontrar una manera de obtener más. Y así, el lactato señala a tu músculo para que haga transportadores de glucosa. Los transportadores de glucosa están debajo de la superficie del músculo o no dejan entrar mucha glucosa siempre.
Pero cuando el lactato llega, se activan, van a la superficie del músculo y permiten que entre mucho más glucosa. ¿De dónde están obteniendo esa glucosa? Bueno, la glucosa proviene de tu comida o de la gluconeogénesis, el proceso de producir glucosa a partir de otros materiales como el glicerol o los aminoácidos. ¿Pero eso se está extrayendo de la grasa visceral o de la comida que se ingiere? Usualmente es de la comida o glucógeno almacenado. Pero el punto es que esos transportadores de glucosa que llegan al músculo permanecen allí por 48 horas. Así que toda la glucosa que consumes durante los siguientes 2 días se absorbe en el músculo muy efectivamente. El efecto neto de todo esto es que el entrenamiento en intervalos de alta intensidad ayuda a sacar esa glucosa de tu torrente sanguíneo y llevarla a tus músculos, donde la quieres. Y volviendo a hablar de la historia del sueño, hay múltiples estudios que muestran que las personas que hacen entrenamiento antes de estar privadas de sueño o después, no importa si lo hacen dentro de un lapso de 48 horas. Al dormir menos, lo que sucede es que la regulación de tu glucosa se reinicia. Estás provocando ese estrés en tu músculo para producir más transportadores y la glucosa se absorbe mejor. También afecta la señalización de la insulina. Sucede de muchas maneras. Entonces, si sé que voy a dormir menos esta noche o alguna noche en particular, es útil hacer un entrenamiento de intervalos de alta intensidad 6 horas antes o por la mañana, dependiendo de cuándo salga mejor, y esforzarme durante 30 a 45 minutos sabiendo que dormiré menos y necesitaré estar en forma al día siguiente, en caso de tener muchas reuniones o ir a muchos lados, viajando o en caso de que el cambio de horario me afecte. ¿Qué hará eso por tu mente o tu cuerpo al día siguiente? Se han hecho muchos estudios. Con respecto al metabolismo, sí, hacerlo antes va a afectar. Si hablamos de la cognición y la función cerebral, diría que, desafortunadamente, Sí. querrás hacerlo al día siguiente después de haber estado privado de sueño, antes de tu reunión. Si te despiertas privado de sueño, ¿deberías ir a hacerlo? Correcto. ¿En serio? Sí, así que Pero ya estás agotado. No sabes estás dónde estás. agotado, pero... Olvidas tus llaves. Debes despertarte aunque sientes que deberías dormir. ¿Pero tienes 10 minutos? Porque eso es lo que se ha demostrado. 10 minutos de entrenamiento de intervalo de alta intensidad pueden mejorar el flujo sanguíneo al cerebro, la memoria y la cognición. Y solo toma 10 Wow. minutos. Tal vez no necesitas 30, solo 10. Nada complicado. No algo completo o lo más difícil que sueles hacer cuando estás en tu mejor momento, solo como 10 minutos. Haz 10 minutos, súbete a un pelotón o una bicicleta o lo que sea, y haz un programa de 10 minutos. Yo lo hago todo el tiempo. Me encanta y es fácil. Porque estás privada de sueño siempre. Bueno, yo vivo en California. Claro. Pero si voy a Florida Sí. y tengo que dar una charla a las 8 de la mañana, que son como las 5 de la mañana en mi horario, me va a afectar. Entonces, hago entrenamiento de alta intensidad por la mañana antes de la charla, aunque ya es bastante temprano para mí. Estás cansada. Estoy cansada y es lo último que quiero hacer, pero en 10 minutos me serio? sentaré y tomaré café. ¿Qué podría ser mejor, no? El café suena mejor. Bebo el café antes del ejercicio. Ese café suena bastante bien cuando estás cansado. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar ese efecto positivo? Si te falta sueño la noche anterior, te despiertas. Tienes mucho que hacer, pero estás cansado. Tienes que levantarte y comenzar. Haces un entrenamiento estilo HIIT de 10 a 15 minutos. ¿Cuánto tiempo te hará sentir despierto? O sentirte alerta y claro. ¿Cuánto tiempo duraría eso? Depende de muchos otros factores también. Mencionaste hacer ese tipo de entrenamiento intenso un día antes porque sabes que vas a estar privado de sueño, ¿verdad? Luego te estás agotando. Sientes mucho cansancio. Pero ¿sabes qué? Hablé de hacer ese entrenamiento justo antes de tu reunión o tu podcast o lo que sea, Sí. para lo que tengas que estar alerta, ¿verdad? Principalmente porque es cuando realmente lo haces. Es como un punto máximo. Pero diré esto. Si lo haces antes del evento, todavía obtienes beneficios cerebrales porque nuevamente, volviendo a hablar del lactato, todo se reduce a que para producir lactato tienes que trabajar duro. Tienes que estar al 85% de tu frecuencia cardíaca máxima y hacerlo durante 20 o 30 minutos. Cuanto más lo haces, tiene un efecto dependiente de la dosis. Ese lactato entra en el cerebro. De hecho, el cerebro es uno de los mayores consumidores de este. Y aumenta algo en el cerebro llamado factor neurotrófico derivado del cerebro. Y esto es algo que te ayudará.
es algo que incrementa el crecimiento de nuevas neuronas en el hipocampo. Aumenta las conexiones entre las neuronas. Va a ayudar con la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo también. Y también mejora algo llamado neuroplasticidad. Esa es la capacidad de tu cerebro para adaptarse a un entorno cambiante. Y eso es muy importante. Los mismos alimentos que estamos comiendo están reestructurando nuestros cerebros para alejarnos de tomar mejores decisiones y haciéndonos querer más de ellos.